Verónica. En primer lugar, disculpa mi voz, pero he tenido una gripa absolutamente imposible. Y bueno, eso no ayuda mucho, pero son problemas de los tiempos. Yo tengo aquí tu documento y te voy a ir diciendo paso a paso qué es lo que pienso. Como yo te había mencionado en varias ocasiones, es importante la introducción, pues en ella se fijan los alcances del trabajo. Y la introducción también nos sirve como ejercicio para ir desarrollando el tema y uno se va dando cuenta de hasta dónde debe llegar y cuál es el punto esencial sobre el cual va a enfocar el desarrollo del trabajo de investigación. En este caso, el problema. Entonces, fíjate, tú planteas como problema analizar el concepto de declaraciones que se entienden por no presentadas e identificar las consecuencias de sus efectos en cada país. La pregunta que planteas es cuándo una declaración tributaria se entiende por no presentada y cuáles son los efectos y consecuencias para los contribuyentes tanto en Colombia como en Ecuador. Partiendo de esta pregunta, que la cual considero que es una pregunta acertada para desarrollar un trabajo de investigación, tú tienes ya los elementos sobre los cuales vas a desarrollar tu trabajo, qué debes analizar, qué debes contemplar y qué no. Que lo más importante, qué no nos ayuda a determinar cómo no quedar inmersos entre otros temas que no son relevantes, pueden ser importantes, pueden ser temas relacionados, pero no son relevantes para el desarrollo del trabajo. Y asimismo, en aquellos temas es muy fácil irse por entre las ramas porque son temas que en muchos casos están relacionados y se tocan con otros subtemas o con otros aspectos muy relacionados, pero que a la hora de la verdad te pueden distraer fácilmente de tu objetivo central. Entonces, dentro de la pregunta tú dices, ¿cuándo una declaración tributaria, como yo te decía, se entiende por no presentada? Para eso, tú arriba planteas en la introducción, en la primera parte, que vas a ver las declaraciones o vas a analizar las declaraciones electrónicas y dices, etcétera. Entonces yo te digo concretamente lo que dices. Tú dices, la investigación analizará estos escenarios como son la presentación electrónica de declaraciones, etcétera, bajo el marco de los impuestos de renta y del valor agregado. Planteamiento. ¿Qué quiere decir ese etcétera? Ese etcétera significará que tú vas a ver todos los tipos de presentación de declaración o que vas a ver todo el tema en general. Entonces, ese etcétera puede significar muchas cosas. Y como estás en la introducción y tenemos que precisar, yo te recomendaría que dijeras la presentación de declaraciones bajo todas sus formas, todas sus formas admitidas por la legislación colombiana. Presentación electrónica y presentación en papel, por decirlo así, o presentación física. ¿Por qué? Porque esto ya te permite precisar las formas en que tú analizarás. Y lo mismo en referencia al impuesto. Tú hablas del impuesto a la renta y hablas del impuesto al IVA. Más abajo, en la misma introducción, hablas de los mecanismos para recaudación del impuesto en la renta y a las ventas, como son las declaraciones de retención en la fuente. Entonces, para aclarar el tema en general, valdría la pena que tú dijeras, como te decía, vas a analizar la presentación de declaraciones bajo las modalidades física y electrónica de los impuestos, renta, incluyendo renta y ventas, incluyendo las declaraciones de retención en la fuente, para que no, digamos, compliques más el tema. Eso es lo que vas a analizar. Vas a analizar en todo su espectro las formas de presentación de declaraciones y en relación a todos los impuestos. ¿Por qué? Porque para ti el tema central es la presentación de declaraciones. Eso es lo que valdría la pena analizar. Más adelante dices, por su parte, en relación con el caso de Ecuador, se analizarán y finalmente lo concerniente a la mala interpretación. Hago claridad en estos dos aspectos en lo siguiente. En relación con el Ecuador, tú tienes que analizar exactamente lo mismo. Tú tienes que analizar la presentación de declaraciones en Ecuador y si opera o no, y en ese caso tendrás que hacer la diferencia en el desarrollo de la investigación, la presentación electrónica y en qué casos opera.
que para ello deberás hacer estas distinciones de manera que se pueda comprender alguna variación de por qué en la comparación cuando la estás haciendo, caso colombiano, el caso Ecuador, cuando lo presentes, por qué puede haber diferencias con el caso colombiano. Pero no vale la pena que tú en la parte de introducción, que la dejaste ahí enunciada, no desarrollaste, digas en relación con Ecuador. No, en relación con Ecuador, tú lo que estás haciendo es un análisis del caso colombiano y vas a tomar como referencia comparativa el Ecuador. ¿Por qué tomas como referencia comparativa el Ecuador? Para hacerlo de carácter internacional, porque tienes acceso, porque es una administración importante, porque tiene un caso interesante. Eso debes decirlo, porque es muy seguro que te van a preguntar, bueno, y Verónica, ¿y por qué Ecuador? Entonces, tú tendrás que plasmar ahí, de acuerdo a más o menos las razones que yo te he dicho, porque es un caso interesante, porque tienes acceso a la información, lo que sea, ¿por qué consideras que vale la pena hacer esa comparación? O porque Ecuador ha hecho alguna diferenciación interesante en relación con la no presentación de las declaraciones. Y finalmente, en lo que concierne a la mala interpretación, que es como terminas tu introducción, yo hago mucha referencia a la introducción porque la introducción es la que te, como decía, la que te marca el punto de referencia de qué es lo que tú vas a hacer. Ella, cada vez que tú tengas alguna confusión, si tú tienes una muy buena introducción, vete a la introducción y dices, bueno, yo lo que voy a hacer es esto y esto. Pero para eso tenemos que dejarla muy bien hecha. Entonces, analizar el concepto cuando estás planteando el problema, lo que yo te comentaba, estás bien planteado, está bien planteada la pregunta, pero como finalizas tu introducción, finalmente lo concerniente a la mala interpretación, vas a analizar las consecuencias de una mala interpretación o, como bien dices en los problemas de la investigación, identificar las consecuencias de sus efectos en cada país. Yo creo que eso es lo que tú tienes como objetivo principal cuando planteas la pregunta. Es que tú estableces cómo se presentan las declaraciones, modalidad física, modalidad electrónica, en relación a todos los impuestos y mirando el Ecuador, comparándolo con Colombia y cuáles son las consecuencias que hay. Si dentro de esas consecuencias puede haber alguna que determine o que cuya causa sea o da origen a una mala interpretación por parte de los contribuyentes, eso es parte de las consecuencias. Pero una consecuencia en sí misma no es las malas interpretaciones, porque entonces ahí estaríamos cambiando el sentido y el objetivo de la investigación y la pregunta. Dentro de la pregunta, tú lo que estás planteando es el análisis de esas declaraciones, de esos mecanismos de presentación de esas declaraciones y cuáles son las consecuencias al no presentarlas. Y cuando, de acuerdo a la legislación, que es tu referente y seguramente también mirando algunos casos de la jurisprudencia que ha complementado esa legislación, bien sea porque no son claros o bien sea porque han sido objeto de muchísima controversia, tú mirarás cuáles son esas consecuencias. Entonces, si tú miras bien tu pregunta, cuando una declaración tributaria se entiende por no presentada y cuáles son los efectos y consecuencias para los contribuyentes, tanto en Colombia como en Ecuador, tienes absolutamente todos los elementos ahí. Si agregamos este elemento, finalmente en lo concerniente a la mala interpretación en relación de las normas para entender como no presentada, esa mala interpretación, como yo bien te decía, puede ser una de las conclusiones a las que tú arribes dentro de esas consecuencias para los contribuyentes tanto en Colombia como en Ecuador. ¿Con esto qué quiero decir? Existe la legislación que determina cuáles son los requisitos para presentar una declaración y cuándo se entiende por no presentada esa declaración. Tú lo examinas en declaraciones tanto a nivel electrónico, que es algo que hoy tiene validez, como también en relación a presentación física. Comparas cuáles son esos mecanismos tanto en Ecuador como en Colombia. Hace las salvedades para cada caso, por ejemplo, diciendo, en Ecuador operan la posibilidad de presentación de declaraciones a través de medios electrónicos, pero solamente en este y este caso, ¿no? Aclaras bien el concepto de declaración electrónica.
¿Por qué? Porque el concepto de declaración electrónica ha cambiado. Anteriormente el concepto de declaración electrónica era ir y llevar un disquete. Y como se cumplía también con la información de presentar información, con la obligación de presentar informaciones exógenas. Entonces se entendía también después a que se podía presentar la declaración llevando un disquete, especialmente para los casos de grandes contribuyentes, etc. Hoy en día el concepto de declaración electrónica es una declaración que se hace a través de Internet. Entonces, para que quede claro que esa es la declaración a la que tú vas a hacer referencia. Y después de que haces esas comparaciones, que como bien te decía, que puede ser que en Ecuador solo aplique para estos casos o para estos otros, o que en Colombia sea lo contrario, etc. Ese que ves detrás es mi perro, que no se queda quieto y que tiene un complejo de cabra. Después de que examines esas cosas, esos elementos, entonces tú podrás mirar cuáles son las consecuencias en uno y otro caso. Si dentro de esas consecuencias puede surgir que algunas de ellas, por ejemplo, derivado de la interpretación de la jurisprudencia, que ha hecho la jurisprudencia o han hecho doctrinantes, etcétera, pero en este caso considero que aplica mucho más la jurisprudencia, han dicho, hay una mala interpretación o se ha prestado para una mala interpretación, tú deberás mencionarlo como parte de esas consecuencias en uno y otro caso. En ese sentido, mira si tienes todos los elementos y las informaciones del Ecuador, porque si vas a hacer una comparación, esa comparación tiene que ser integral. Es decir, tú no puedes hacer una comparación para un caso, para dos aspectos y dejar, por decirlo de alguna manera gráfica, huérfano los otros aspectos de comparación. Cuando haces una comparación, tienes que aportar los elementos tanto de uno como en otro lado. Entonces, eso es uno de los aspectos que veo más importantes dentro de tu presentación de anteproyecto. Aclara eso, porque eso puede prestarse a que queden vacíos y a que te lo reprochen dentro de tu sustentación que debes hacer. Me parece bien cómo están enumerando los objetivos. Y vuelvo y te recalco, eso reitera lo que estabas diciendo como planteamiento del problema. Realizar el análisis entre las legislaciones de Colombia y Ecuador en relación al concepto de no presentación de declaraciones. Momento y condiciones para estimar como no presentada una declaración tributaria y cuáles son las consecuencias previstas en los dos países. El objetivo general vuelve y reitera lo que tú ya estabas planteando como problema, o sea, el problema está bien planteado. Vuelve ese problema y mira bien los elementos que tú tienes que analizar y mirar para poder desarrollar tu trabajo de investigación. Dentro de los específicos, lo que nos van diciendo es cuáles son los pasos y cuál es ese detalle de lo que tienes que analizar. Y ahí lo planteas bien. ¿Qué es y qué se entiende por declaraciones tributarias y no presentadas, por no presentadas en Colombia? Lo mismo que en Ecuador. Ahí ya empiezas a hacer la comparación. Antes que hacer la identificación del concepto de qué se entiende por no presentada, tú tienes que mirar qué se entiende por declaración tributaria. Ese concepto es importante mirarlo antes de analizar cuándo cuando se entiende por no presentar una declaración tributaria. Entonces, ¿qué se entiende por declaración tributaria y cuáles son los elementos de la presentación para la presentación de una declaración tributaria? Y luego sí, ¿cuándo se entiende por no presentada? La jurisprudencia, como muy bien lo dices tú, las semejanzas entre los dos países y las consecuencias para los contribuyentes por la no presentación. Como bien te decía, vuelvo y recalco, puede ser que dentro de esas consecuencias haya un problema de una de ellas sea derivada de una mala interpretación por parte de los contribuyentes. Y eso tendrás que decirlo, eso tendrás que hacerlo. ¿Por qué es importante el tema de las declaraciones tributarias? Este tema de las declaraciones tributarias es importante porque
Hay una relativamente nueva norma en Colombia que establece de alguna manera este problema de la no presentación de las declaraciones y de alguna manera ofrece un trámite expedito para la administración de considerar como no presentada una declaración. Y eso es en parte lo que justifica también este análisis de tu investigación. Y por eso la necesidad de hacer una comparación a ver si, por ejemplo, Ecuador plantea esa misma posibilidad de no presentación con esa norma. Ahora, bueno, ya el Alzheimer me afecta, ya no recuerdo el artículo, que establece que la administración la tendrá de inmediato como no presentada bajo un caso específico. Eso existe también en Ecuador, eso no existe. Es importante que se establezca o que establezcas eso para saber si eso es una novedad en la legislación colombiana y característica especial de la legislación colombiana. Mm, Esto es la primera parte de tu retroalimentación. Como estos videos no pueden ser tan largos porque si no después pesan mucho, en el segundo video voy a continuar haciendo tu análisis.